Feliz domingo, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Es un día maravilloso para meditar en la palabra de Dios. Gracias a Dios por el entusiasmo que ponen ustedes en escuchar la palabra, en alimentarse de ella, en fortalecernos espiritualmente y hacer frente a todas las adversidades que se presenten, sabiendo que nuestro Dios está de nuestro lado. Hoy meditaremos y tendremos grandes lecciones en dos eventos históricos que a mí me fascinan, tratar de imaginarme lo que sucedía en aquellos tiempos, pero también prepararnos, que estos eventos y que estas lecciones nos preparen para el regreso que nosotros estamos programando tener para el día 28 de marzo, que es el Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa. Antes quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios del libro de Ageo, el capítulo 1 del profeta Ageo, un profeta menor llamado. Ageo escribía lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Oremos. Padre, te alabo en esta hora, bendigo tu precioso nombre y te doy gracias, Señor, por la bendición de poder compartirla, por la bendición de poder alimentarnos de tu palabra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y decía que en vísperas de que nosotros tenemos la intención de regresar a los servicios presenciales, considerando los tiempos que están por presentarse y viendo los cambios que vayan dándose en una decisión que se ha tomado, me llevó a pensar en algunos momentos de la historia. Me llevó a pensar, aquí atrás de mí hay una placa grabada que dice: hasta aquí nos ayudó Jehová. De 1883 a 1983, 100 años de cuando se hizo esa placa, que ahorita estamos hablando de más de 120 años, 130 años casi. Y esto me llevó a considerar aquellos hombres misioneros que llegaron, presbiterianos, a impartir el evangelio en aquellos tiempos tan difíciles, donde había revueltas, donde se acercó pronto el levantamiento de la revolución y donde dominaba la Iglesia católica en el sentido estricto de que eran los que legislaban prácticamente, los que ejecutaban, los que decían quién sí y quién no. Y yo me pongo a imaginar lo difícil que era el evangelizar, pero con un entusiasmo que supongo deben haberlo hecho, con una decisión tremenda de levantar obra para Dios. Yo no sé cómo era el templo en aquellos tiempos. Yo recuerdo, yo nací aquí en Lerdo, y yo recuerdo que desde que empecé a caminar por estos lugares, por el mercado, aquí vivíamos a unas 5 o 6 cuadras de aquí del centro, este templo ya existía. O sea, este templo debe tener mínimo 60 años, mínimo, no sé cuánto, pero yo me pongo a pensar y a considerar el esfuerzo que pusieron en aquellos tiempos los grandes hombres que cabalgaron y que se fueron en esta aventura para levantar el templo para Dios, y entonces pensar en el gran privilegio que significa el levantar un templo para Dios. Y esta es la primera historia. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, nos narra en vísperas de la sucesión de David, es decir, de Salomón iba a suceder a David,
como rey. Y David hace un discurso y manifiesta tremendas cosas que nos tienen que llevar a considerar el privilegio que tuvieron aquellos hombres y que tenemos nosotros ahora en estos tiempos. Este privilegio de iniciar una obra y sobre todo construir un lugar para reunir el pueblo en la iglesia de Cristo, es un privilegio que no todos lo tienen. Había un entusiasmo particular de David, y cómo no, había un entusiasmo particular de David porque él había sido un pastor, él sabía que no había ningún merecimiento de su parte para ser llamado por Dios y para ser nombrado rey. Él lo reconocía, y aun cuando la Biblia lo reconoce como un varón conforme del corazón de Dios, que nos indica que había una estrecha relación entre David y Dios, entre David y el Jehová de los ejércitos, aún así, David no se considera con mérito alguno el haber hecho para llegar a ser rey. Sabía que el reinado que tenía era por la pura gracia de Dios. No es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Muchos quieren servir al Señor, tal vez, pero no pueden. Y unos que rehúsan, yo me recuerdo algunos casos, el caso de Moisés, cuando le habló, Moisés le dijo: Señor, yo soy tardo de habla. Y Dios dice: a ti te he llamado. Jeremías también. Y los que se rehúsan son los que usa el Señor y los usa potencialmente, porque no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ageo sabía que se había detenido la obra, tal como sucedió ahora a nosotros en relación a la obra espiritual. Se ha detenido, ya tenemos casi un año que se detuvo. No tuvimos los servicios de Semana Santa por toda la situación que se vino de la pandemia. Se nos decía que en 3 meses regresaríamos y aún estamos así. Y Ageo también, en los tiempos de Ageo se había suspendido la obra de construcción, de reconstrucción, de reedificación del templo. Y en esa suspensión Ageo llama la atención y exhorta al pueblo y les dice: ustedes dicen que todavía no es tiempo. Claro que nosotros nos hemos marcado con los tiempos que nos dicen nuestras autoridades civiles y nuestras autoridades eclesiásticas, pero para todo hay tiempo. Eclesiastés nos lleva a una reflexión sobre el tiempo precisamente. Hay tiempo para todo. Y en este caso hemos creído suficiente el tiempo. Nosotros, a nuestro parecer, creemos que podemos regresar. Sin embargo, tenemos que estar escuchando atentamente la voz de Dios para ver si podemos regresar. Ageo hacía la convocatoria a volver, dice: sus casas están bien bonitas, sus casas están artesonadas, ustedes consideran que es mejor su casa que la casa de Dios. Y esta reflexión de Ageo me llevó a pensar en 2 momentos de la palabra de Dios. Este momento de David, cuando iba a sucederlo Salomón, David dice: por gracia he recibido todo, yo sé que mi reinado no hubo mérito alguno. Lean 1 Crónicas capítulo 28, pero David, en agradecimiento, el agradecimiento que tenía por todo lo que Dios le había dado, él dice en el primer libro de Crónicas capítulo 28 verso 2: yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y también para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo ello para edificar. ¿Qué es lo que había preparado David? David iba del pensamiento al hecho. Había preparado planos para el templo, para los atrios. David había apartado oro y plata para los utensilios. David había hecho todo lo que tenía que hacer. De cada detalle lo había cuidado con lujo para que pudiera construirse la casa de Dios. Pero él dice: no fue una idea mía, sino todo me lo indicó Dios. Quisiera que leyeran el capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Y con todo ese entusiasmo y con todo ese deseo, David no sería el que construiría el templo. Él tenía el deseo de construir el templo, pero a él no se le permitió construir, y la razón viene ahí. Ahí viene la razón en ese capítulo 28.
de por qué no se le permite construir, y se le da ese lugar a Salomón. ¡Qué gran privilegio! Es un gran privilegio verdaderamente. Déjenme comentarles que hubo un tiempo que se nos dio el privilegio de construir un templo. En esta construcción del templo participaban ancianos, ancianas, unos acarreaban, no quiero decir nombres para que no se me olvide uno y quede mal, pero desde niños, adultos, excavábamos, poníamos piedras de cimiento, unos ponían los adobes, otros los ladrillos, y fuimos construyendo hasta que terminamos la casa de Dios en el templo llamado Querigma. Una obra que nació hoy, fue un gran privilegio, y recuerdo que terminábamos los sábados a las 5 de la tarde, agotados porque habíamos puesto todo nuestro empeño en construir el templo. Gracias a Dios el templo está ahí, está sirviendo al Señor. Gracias a Dios hay una congregación que le ama en ese templo, pero es un privilegio enorme construir un templo, y David, yo creo que cómo no iba a estar agradecido por todo lo que Dios le había dado, de tal manera que su propósito era ese templo, y se había preparado todo para construir ese templo. Él entendía los tiempos de Dios. Él se hubiera aferrado, hubiera dicho, no, yo lo voy a construir, pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir, lo va a construir tu hijo. Salomón sería el responsable de hacerlo. Y mira, mi amado hermano, el regreso a las actividades implica de alguna manera una nueva oportunidad. En este caso David quería hacer un nuevo templo, pero implica una nueva oportunidad, una nueva intención de entregar todo nuestro ser, toda nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestro espíritu al servicio de Dios, levantar la obra. Cuando David le pasa el mensaje a Salomón, le dijo además David en el mismo capítulo 28 de Crónicas, del primer libro de Crónicas, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pensaba, hermanos, en esta hermosa herencia que nos han dejado, en este templo que es de los más antiguos, que inclusive vemos ahora a la perspectiva de otros templos las deficiencias que se hicieron, pero con qué corazón hicieron este templo. Un corazón entregado, alegre. Dios recompense en la eternidad y con sus riquezas en gloria, como Él promete, a todos aquellos que tuvieron el corazón para participar en la construcción de la casa de Dios, Emmanuel. Generaciones completas al servicio de Dios. ¿Te imaginas que cuando pasen los años tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos sean participantes de tal maravilla, que digan, aquí iniciamos y aquí construimos? Qué pena que no se haya dejado un registro, una cronología, no la tengo, de aquellos grandes hombres. Recuerdo grandes hombres que estuvieron aquí y que se esforzaban y que ponían toda su intención, toda su capacidad, que ponían sus habilidades, sus dones materiales y espirituales para que esta obra creciera. Dios elige a los que han de poner todo su entusiasmo y su corazón para hacer crecer la obra. Fue un templo nuevo, hace muchos años, pero aún necesita de la participación de todos. Y para esto debe haber un corazón dispuesto, que esté con toda su entrega, con toda su voluntad, reconociendo que todo es de Dios. David le dice, reconoce a Dios como tu padre, le dice a Salomón. Y era la intención de David cuando le dice esto, es para que él entendiera que no nada más era saber que existe un Dios todopoderoso, un Dios con toda la potencia, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que está en todo lugar, sino que experimentara una amistad con Dios, una relación estrecha con Dios, en una convivencia con Dios cotidiana. Esa era la intención de David cuando le dice que reconozca a Dios.
y que todo lo que pudiera tener en la tierra, todo, cualquier cosa que pudiera tener en la tierra, liderazgo, fortuna económica, posesiones, e inclusive hijos, todo viene de parte de Dios. La confesión de David en una alabanza maravillosa nos hace entender eso. Hoy tenemos, mañana no sabemos. He pasado por crisis durante mi vida. He tenido abundancia, decía el apóstol Pablo, y lo puedo decir yo. He tenido escasez, también lo dijo el apóstol Pablo, y también lo puedo decir yo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta hermosa alabanza de David decía: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y las glorias proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Hebreos nos dice que Dios constituyó a su Hijo heredero de todo, y por él hizo el universo. Vanagloria es pensar que el poder y que todo lo que tengo en mi poder es mío. Es vanagloria pensar que mis propiedades son mías. Es vanagloria pensar que todo lo tengo a mi disposición, lo que es mío. Porque David en este grito de alabanza dice: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pero esto solamente es por fe. A veces me hizo un comentario, una persona me decía, una hermana, me decía: hermano, pero yo no tengo mucho para dar. Yo diría: con lo que tengas. ¿Te acuerdas de la viuda de Sarepta que le dio de comer primero al profeta? Y ella decía: después de esto moriré, no tengo. Dios había preparado el camino. ¿Te acuerdas de la otra viuda que dio dos blancas delante de Jesucristo? Y que Jesucristo dijo: dio todo lo que tenía, los demás dan lo que les sobra. ¿Te acuerdas de aquel jovencito adolescente que estaba en medio de toda la multitud del auditorio de Jesucristo, y que les dice el Señor a sus discípulos: denles de comer? Dice: ¿de dónde? Aquí solo hay un niño con unos peces y con unos panes. ¿Te acuerdas de eso? Adórale con lo que tengas. Si no tienes, con el tiempo, adórale con tus manos, adórale con tu esfuerzo, adórale con tu valor, pero adórale al Señor. Esfuérzate y sé valiente. El segundo evento me llevó a reconsiderar precisamente esa situación de que en el 2007 fuimos llamados para atender esta obra. Después de una serie de circunstancias, habíamos pasado por aquí, mi esposa y yo veníamos de los cultos que teníamos al otro lado de la casa de la familia Armendáriz. Ahí hacíamos los cultos en una casa rentada, y cada vez que pasamos por aquí veíamos cada vez más deteriorada la fachada. No tenían luz, cortado, en la noche era una boca de lobo todo esto, y se veían los barandales caídos, y lo que alcanzábamos a ver estaba destruido y semidestruido. Las circunstancias de cómo fui llamado fueron providenciales. Dios provee, y en ese llamamiento que tuve, en el cual aceptamos junto con otras familias muy solidarias, que amo profundamente, que estoy eternamente agradecido por toda la bendición que han sido para mi vida y para la iglesia, y que han puesto todo su empeño en levantar la obra. Nos hicimos a la tarea de tomar la responsabilidad de esta obra. Esta obra estaba destruida, material y espiritualmente. La cancha que tenemos atrás caída totalmente, con pozos, no se podía botar un balón en un espacio de 1 metro.
todo estaba destruido. La maleza, lo que es los jardines estaban llenos de maleza, estaban llenos de suciedad, de animales, de conejos, de perros. La cocina, comedor cayéndose, se estaban despegando los muros y se estaban cayendo, y fue algo triste verdaderamente para nosotros, y decíamos, nos sacamos la rifa del tigre. ¿Qué vamos a hacer ahora? No traíamos nada, no traíamos dinero, no traíamos economía, pero ¿saben qué traíamos? Los que llegamos en ese tiempo, en el 2007, un corazón lleno de entusiasmo, de alegría, porque íbamos a tener una casa después de haber andado en terrenos baldíos, en cocheras, en la cochera de mi hijo, en unos terrenos donde pusimos una carpa que un día se nos cayó. Después de haber andado navegando, Dios nos da una casa. Y nos sentimos gozosos y dijimos, nos ponemos por fe y entusiasmo y alegría, porque la fe es lo que te da el entusiasmo y alegría, sabiendo que puedes hacer las cosas. Por eso me encanta el libro de Nehemías a mí. Nehemías, el profeta, en una ocasión le preguntó a algunos de sus hermanos nacionales hebreos, ¿qué pasa allá en Jerusalén? Dijo, la gente está en oprobio ahorita, está mal, y los muros derribados. Nehemías, es dramática la reacción de Nehemías, verdaderamente dramática, porque cuando Nehemías se entera de cómo estaban las condiciones allá, Nehemías dice la palabra de Dios que se sentó, lloró, guardó luto, ayunó y oró para que Dios le diera la respuesta de lo que tenía que hacer. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey, un puesto de alto rango, de distinción absoluta, de mucha confianza del rey. Y él, cuando pregunta por la casa y le dicen cómo está, es un dolor terrible para él, de tal manera que tiene que orar y confesar sus pecados y los de su pueblo y decir, perdónanos, Señor, pero tú eres grande y tú tienes promesas para nosotros. Y es que amar la casa de Dios, mira, mis amados hermanos, aquí nací yo, aquí conocí el Evangelio, aquí crecieron mis hijos en el Evangelio. Y amar la casa de Dios donde conociste es algo muy singular, es algo que se lleva, jamás, de los jamases. Hay dos pensamientos que nunca tuve. Nunca tuve el llegar a ser pastor y todavía no llego a ser. Todavía no me puedo ni siquiera poner en la clasificación de siervo inútil. Pero menos pensé que yo iba a tener una obra en esta casa. La casa donde nací espiritualmente. Y ha sido un gozo tremendo. Y yo no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, pero amo esta casa y no lo digo porque estoy ahora. 2 años antes de que nosotros llegamos en el 2007. En el 2005, los que andaban conmigo lo saben, que estuvimos ofreciendo, tratando de hacer alguna actividad económica para que sacaran dinero los que estaban aquí, que eran muy poquitos, para que arreglaran, pusieran la luz, hicieran algunos arreglos, porque amo esta casa, la amo verdaderamente, es mi lugar de nacimiento eterno y es una gran bendición. Aquí conocí a Cristo, aquí hacíamos veladas de oración, aquí aprendí mucho de la doctrina sana de nuestro Dios. Pero cuando entramos y vimos el deterioro, lo único que hacíamos era preguntarnos, ¿ahora qué hacemos? Y yo me acuerdo que mi esposa y yo nos deteníamos, llorábamos afuera de la casa de este templo antes de que nos lo entregaran. Nos deteníamos, llorábamos y pedíamos a Dios que fuera bendecida. Jamás pensé que iba a estar yo aquí y le doy gracias al Altísimo por eso. Llegamos sin nada y pudiéramos haber dicho, ¿con qué le servimos si no teníamos nada? Pero traemos el entusiasmo que solo Dios puede provocar en alguien que ama la gloria de Dios. Y
sabes qué, mi hermano, ahí tengo fotografías de cuando iniciamos. Estaba comentando con una de las jovencitas que está una jovencita que ya es grande, muy grande, me refiero a estatura, no de edad, pero muchas de las jovencitas que están aquí crecieron y ahí andaban trapeando, hay fotografías trapeando, barriendo, limpiando, hermanos arriba de la azotea arreglando los aparatos que no servía nada, no teníamos aparatos aquí, nada. Pero todos estábamos serios trabajando para la obra de Dios. Nos sentimos afortunados de servirle y levantamos la obra de Dios. Todavía no llegamos a lo que Dios quiere con nosotros, pero seguimos trabajando. Hoy, hermanos, es un buen tiempo. Es un buen tiempo de meditación para llegar a amar la obra de tal manera que trabajemos por ella. Nehemías tuvo enemigos, tenía a Tobías, al árabe, a Sanbalat y a Gesem, el árabe, enemigos que quisieron destruir la obra. Y habrá enemigos, hermano, a lo mejor tendrás desánimo como enemigo, a lo mejor dirás no tengo tiempo, a lo mejor dirás no, eso que lo hagan otros, a lo mejor serás negligente, tal vez. Son enemigos que rondan nuestra mente, nuestra cabeza, que rondan nuestro corazón, pero esos enemigos pueden ser destruidos cuando amas la obra de Dios. Y ante el intento del regreso de nosotros al templo, ante el intento de regresar a tener las reuniones presenciales y alabar a Dios en la congregación de los justos, usa lo que tengas para adorar a Dios. Recordemos lo que les dije, pequeños apoyos fueron grandes para la obra de Dios. Si tú tienes esos enemigos que se te dificultan para apoyar la obra de Dios, ora por la obra que Dios nos ha entregado a nosotros. Ora porque Dios te dé la facilidad de colaborar con esta obra. ¿Tú qué tienes para ofrendar a Dios? Recuerda lo que dijo David a Salomón: todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando los enemigos se dieron cuenta que no podrían detener la obra que Dios había iniciado con Nehemías expresó esta frase que siempre la voy a traer en mi corazón: y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y quiero que en el futuro conozcan que por nuestro Dios fue levantada esta obra. Y nuestra visión es grande. Solo pedimos tiempo a Dios para realizarla. Mi amado hermano, oraré y espero que este testimonio y meditación haya llegado a tu corazón. Necesitamos de tu trabajo, necesitamos de tu colaboración. Iniciaremos una nueva etapa, que vengamos con bríos, con ganas, con deseos, con gozo, con alegría y levantemos la obra que Dios merece tener. Amén. Oramos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Eres Dios lleno de bondad. Gracias, Padre, por este día. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.